bienvenidos. Ojalá que eh, aprovechemos esta materia para que aprendamos eh, de ella. Es una materia muy bonita, eh, con tareas que requieren solamente disciplina, ¿sí? Y estar pendientes de nuestra agenda. Me comunico desde aquí de Saravena, departamento de Arauca. Pues gracias a estas tecnologías nos podemos conectar desde muy diversas regiones, ¿verdad? Unos se conectarán por allá de Facatativá, otros por allá del Meta, en fin. Eso es lo bonito y lo maravilloso de los recursos tecnológicos. Entonces, mi mensaje es que ojalá aprovechemos todos estos recursos, el recurso humano, que es el que tiene que ver con los docentes, con los tutores, y con ustedes mismos, porque todos aprendemos de todos. Ustedes aprenden de los tutores y nosotros como tutores aprendemos de ustedes como estudiantes. Y ustedes, a la vez, aprenden de sus compañeros, ¿verdad? Todos tenemos algo que aportar. Entonces, como les decía, ojalá aprovechemos todo eso que tenemos, ¿sí? Y le pongamos voluntad y mucho ánimo y estar pendientes de las actividades. No sé si alguien quiera, no sé, saludarnos, decir de dónde se comunica. Solamente soy yo, nadie más estamos escuchando. Muy buenas noches, profe. Al parecer se le fue el audio al tutor o se habrá quedado sin internet. Muy buenas noches.
Buenas noches. No sé, compañeros, tutor, no se escucha. Déjenme ver. ¿Ahora me escuchan? Sí, señor, pero Perfecto. un poco Muy buenas bajito. noches para todas y para todos. Ingeniero John, ¿podría hacer la apertura del encuentro, por favor? Entonces, ten en cuenta esto. Estamos tomando Deja abierto, deja listo. ese es mayor que un grado. Ahora sí, en el segundo y el tercero dijimos que eran menores que un grado. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Entonces, todo lo que sea mayor a un gramo va a ser mayor al segundo Buenas noches. grado, a nuestra segunda y tercera opción. Buenas noches. Profe Aníbal, ¿cómo está? Muy buenas Entonces, podemos noches. decir que la primera Profe opción John Fernando, buenas es noches. mayor Buenas noches, ¿no? entre las tres opciones. Ujú. Eso es tomando como punto de referencia el grano, y porque cuando tú ya has hecho varios ejercicios con esto y eso, Bueno, es entonces mucho más fácil tomar como punto de referencia el grano, comenzamos comparaciones, con un que ir saludo haciendo afectuoso para todos ustedes y las bienvenidos al todas las curso conversaciones, Análisis y Especificación de Requerimientos. ver Yo soy Aníbal Chávez Torres, soy tutor en este curso. El director de curso es el ingeniero John Sánchez. Sí, esperaba que él hiciera la presentación, pero bueno, yo la hago. Me parece que la ingeniera Irna o quién más estará por aquí. Por favor, levanten la manito los tutores para saludar a los estudiantes. ¿Están tutores por aquí? Cuando ya tienes Hola, profe Aníbal, ¿cómo está? Buenas noches, por aquí estoy. Buenas noches, ingeniera Edna. Entonces, si desea usted hacer un saludito para los estudiantes, que seguramente algunos de sus grupos están por aquí. En lugar de eso, Claro que sí, muy buenas noches a todos, ingeniero Aníbal, ingeniero John, bienvenidos apreciados estudiantes. Me presento, mi nombre es Edna Rocío Rodríguez, estoy también en este curso, les doy a ustedes la bienvenida, cualquier cosa que necesiten, estaré muy atenta. La conversión a gramos en todos. Pero pues para ejercitar un poquito más esa lógica, no sé. Muchas gracias, ingeniera. No sé qué ¿Algún otro tutor en sala? Este tipo de pensamiento es bueno también hacerlo de esta manera, porque después lo podemos aplicar a Bien. otros problemas. Entonces vamos a dar inicio a nuestra primera web, a nuestro primer encuentro sincrónico. Sí, les voy a presentar el curso y vamos a hablar un poco de la primera actividad. Vamos a seguir esta dinámica. Yo voy a hacer la presentación, luego abrimos un espacio para que ustedes puedan formular las preguntas sobre el tema que yo les he presentado y después abordamos las inquietudes que tengan ustedes con respecto a la primera actividad, a la actividad de la fase 1 del curso. Pero, ¿cuál? ¿En qué unidades? 2.5 por 10 a la... 2.5 por 10 a la 3 kilogramos. Por favor, confirmen si miran mi pantalla. Sí, exacto. Un gramo Perfecto, es mayor muchas gracias. Sí, señor. Disculpen, hay una compañera con el micrófono encendido y interrumpe la escucha del profesor. Exacto. Espera. Bueno, entonces estamos en el curso Análisis y Especificación de Requerimientos. Este es nuestro primer encuentro. Según me llegaron las invitaciones que el director programó ya sesiones, vamos a tener 5 encuentros durante el periodo académico. Mi recomendación, estén pendientes de las fechas y participen. Estos encuentros son una buena oportunidad, uno, para aprender, para apropiar algunas ideas relacionadas con el curso. 2, para preguntar, ¿cierto? Estos espacios donde ustedes pueden preguntarle al tutor o al director de curso sobre las inquietudes que se les van presentando en el desarrollo de los temas, en el desarrollo de las actividades.
Uno es 2.5 y el otro El tema de la ingeniería de requisitos, o aquí le llamamos análisis y especificación de requerimientos, surge a partir de la ingeniería del software. Sí, la ingeniería del software data más o menos de la década de 1970, digamos que tenemos unos 50 años de venir trabajando con ingeniería del software, de venir desarrollando esta disciplina. Inicialmente desarrollar software era un trabajo artístico, había que tener talento para desarrollar software, pero luego se va sistematizando el conocimiento, se va generando más conocimiento, se van desarrollando métodos. Hoy en día la ingeniería del software es una disciplina muy bien documentada, con mucha teoría, con muchas técnicas, con muchos métodos, con muchas herramientas. Sí, la ingeniería del software es la disciplina que nos permite construir software de buena calidad, software que responda a las necesidades de los clientes y de los usuarios, y al tiempo pues con una buena gestión de los proyectos, de tal manera que se economicen recursos, que se utilicen las herramientas adecuadas, etc. Porque mira que la diferencia es cuando comenzamos a trabajar con ingeniería del software, se piensa en una primera fase o en una primera actividad que se le llamaba la fase de análisis, ¿sí? O análisis del sistema. Sin embargo, luego nos dimos cuenta de que no era suficiente con hacer un análisis del sistema, porque los sistemas son complejos. Tienen muchísimas operaciones, muchísimas interacciones, muchas partes. Sí, hay que pensar en toda la funcionalidad y las características del software. Así que surge una nueva disciplina, una nueva área del conocimiento, que es lo que le hemos llamado análisis de requisitos, o ingeniería de requisitos, o análisis y especificación de requisitos, que es la primera parte en el proceso de construcción de software. Hoy en día hay varias metodologías para desarrollar software. ¿Sí? Algunas adecuadas para grandes proyectos, otras adecuadas para proyectos medianos o para proyectos pequeños, algunas para desarrollar software genérico, otras para desarrollar software a la medida de los usuarios y de los clientes. Todas las metodologías requieren, para comenzar a desarrollar el proceso de construcción del software, que se conozca qué es lo que se quiere hacer. ¿Sí? Y ahí es donde surge el análisis y la especificación de requerimientos, en desarrollar una serie de actividades que nos permitan sentar las bases sobre las cuales se va a dar continuidad al proceso de construcción de software. Sí. Entonces, en esta primera fase del proceso, lo que vamos a hacer es conocer al cliente, conocer la organización, conocer los objetivos estratégicos, conocer las actividades que desarrolla, conocer las necesidades que tiene, y no solo conocerlas, especificarlas, describirlas, dimensionarlas, saber qué tanto de lo que él requiere nosotros le podemos solucionar y qué queda fuera del proyecto que nosotros vamos a desarrollar. ¿Sí? Conocer el entorno en el que va a ejecutarse el software, de tal manera que el producto que vamos a construir sea adecuado para esas situaciones. Sí. De eso va el análisis y especificación de requerimientos del software. Porque es más grande que 2.5. Esta fase nos tiene que responder al qué del software. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Sí, señor, qué pena interrumpirlo. Es que se escucha una voz, no sé si es donde usted está, y se escucha más alta que su voz y no la entendemos bien. Vale, está bien, voy a hablar un poquito más fuerte. Gracias. Gracias. Daniela tiene entonces un micrófono abierto. Vamos a decir Sí, es una compañera que se llama Daniela, pero pues no lo tiene el micrófono abierto. Es 2.5 por 10 a la 7 es mayor que 1 por 10 a la 6 bueno. microgramos. Por lo tanto, profe, pero apáguele el micrófono. Vamos a continuar entonces. Lo primero que vamos a hacer es por favor, definir, silencien a la compañera Daniela, conceptualizar, porque es que no se escucha. Por favor, silencienla. Conceptualizar qué es un requerimiento. ¿Sí? Si vamos a hacer un análisis de especificación de requerimientos, pues vamos a comenzar por aquí. ¿Sí? Un requerimiento
me dice qué debe hacer el software. ¿Sí? Y me dice también qué características debe tener. Esos son los requerimientos. No me dice cómo conseguir esa funcionalidad o cómo implementar una determinada característica. Solamente me dice el qué. Todas las funciones que el software debe desarrollar, todas las operaciones que van a generar un producto de interés para alguno de los usuarios, se describe como un requerimiento. Y todas las características de rendimiento, de calidad, de adaptabilidad, de escalabilidad del software, también son requerimientos. Entonces, un requerimiento me dice qué hace el sistema y qué características, atributos o propiedades tiene. También me dice qué restricciones debe cumplir el software para funcionar bien en el entorno en el que debe funcionar, en las circunstancias propias del entorno donde va a funcionar. ¿Sí? Porque todas las herramientas software no van a funcionar bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, habrá productos que funcionan en un entorno web, habrá otros que funcionan en un entorno distribuido, habrá otros que funcionan en un equipo de escritorio, en un entorno local, ¿cierto? Entonces, todas esas descripciones sobre la funcionalidad y las características del producto es lo que le llamamos requerimientos del software. Y todo esto lo tenemos que establecer, lo tenemos que definir o lo tenemos que especificar antes de dar continuidad a las siguientes fases, ¿sí? Antes de hablar de diseño, yo tengo que saber qué es lo que voy a diseñar. Antes de desarrollar, yo tengo que saber qué es lo que voy a desarrollar. Y antes de hacer pruebas, yo tengo que saber qué es lo que voy a probar, qué funciones voy a probar o qué características voy a verificar en las pruebas. El análisis de requisitos del software incluye varias actividades. Aquí vamos a hablar de 6 tareas básicas, ¿sí? En algunas metodologías hablarán de 3, en otras hablarán de 4. Aquí las hemos desglosado en 6 para que podamos comprenderlas fácilmente y para que cada una de estas fases o de estas actividades, ¿sí?, sea fácil de llevar a cabo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el estudio del dominio del negocio, o también se dice el dominio del sistema, o el dominio del problema, o el negocio detrás del sistema. Diferentes autores le dan diferentes nombres, ¿sí? Pero en esencia, la información que vamos a conseguir en esta actividad 1 va a ser la misma, independiente de cómo la llamemos. La segunda es la obtención de requerimientos, o la obtención de información que nos permita definir los requerimientos. La tercera es el análisis de requerimientos. La cuarta, la especificación de requerimientos. Quinta, validación de requerimientos. Y sexta, gestión de requerimientos. ¿Sí? Entonces, la ingeniería de requerimientos o el análisis y especificación de requerimientos comprende estas 6 actividades. Comienza con una investigación, una indagación para conocer el dominio del sistema, para conocer el entorno en el cual va a trabajar, va a operar nuestro sistema, y continúa hasta llegar a la gestión de requerimientos, que es la actividad que se extiende desde que tenemos los requerimientos hasta que entregamos el software como producto terminado y verificamos que cada uno de los requerimientos se ha cumplido. Hablemos del estudio del dominio del negocio, que de esto trata la primera actividad del curso, ¿sí? Entonces, miren, para nosotros establecer los requerimientos necesitamos investigar, necesitamos indagar, necesitamos reunirnos con el cliente, necesitamos reunirnos con los usuarios, reunirnos con los interesados en el software, ¿sí?, con los stakeholders, que se llama en inglés. Yo prefiero llamarle en español los interesados o los involucrados o los participantes, ¿sí? Pero miren, antes de que yo pueda ir a hacerle una entrevista o hacer una reunión de trabajo, o si quieren un almuerzo de trabajo con el cliente y con toda su gente, yo necesito conocer en qué campo vamos a trabajar. Necesito conocer el vocabulario que se utiliza en ese campo. Necesito conocer los procesos generales que se llevan a cabo en ese campo, dependiendo de qué tipo de organización es. Cada área de actividad, cada área de trabajo
tiene su propio vocabulario, tiene sus propios procesos, tiene sus propias metodologías de trabajo. ¿Sí? Para citar un ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto en el campo de la salud, diga usted va a desarrollar software para una clínica o para un hospital, ¿sí? Yo como ingeniero de sistemas no he tenido ninguna formación que me permita comprender cómo funciona un hospital o cómo funciona una clínica, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es averiguar todo lo que pueda sobre el funcionamiento de un hospital o de una clínica, porque ese es el dominio del negocio o ese es el dominio del sistema, ¿cierto? Entonces, si voy a desarrollar un proyecto en un hospital, yo tengo que saber todo lo que pueda saber sobre hospitales. Si yo fuera a desarrollar un proyecto de construcción de software para una entidad financiera, diga usted un banco, en mi formación como ingeniero de sistemas, nadie me ha explicado cómo funciona un banco, ¿cierto? No conozco los términos propios de ese campo de trabajo, no conozco las operaciones, no conozco los documentos que ellos utilizan. Entonces, miren, lo primero que tengo que hacer es enterarme y comprender cómo funciona el mundo de los bancos. Ese es el dominio del sistema o el dominio del negocio. El dominio del sistema es ese campo de acción donde está ubicada la organización para la cual nosotros vamos a desarrollar el proyecto. ¿Sí? Entonces, antes de empezar a hacer entrevistas o antes de empezar a hacer reuniones, antes de empezar a hacer cuestionarios o prototipos, lo que sea que usted vaya a hacer, hay que conocer el dominio. Es decir, hay que entender ese micromundo en el cual funciona la organización para la cual nosotros vamos a desarrollar una solución software. Ese es el trabajo de los analistas de sistemas. ¿Sí? Levantar toda la información que nos permita comprender el dominio de la organización en la cual vamos a desarrollar nuestro proyecto. El estudio del dominio del negocio significa obtener información, ¿sí?, de diferentes fuentes para comprender cómo funciona la organización en su campo, en su sector de actividad, en su sector económico o en su sector social. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a recurrir a fuentes externas. ¿Sí? Vamos a buscar la información general primero y luego nos vamos a enfocar en la información particular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recurrir a la información que se encuentra en fuentes públicas. ¿Sí? Diga usted sitios de internet, libros, artículos de revista, manuales, informes, etc. Podemos apoyarnos en la información que tienen otras organizaciones que están en el sector. Significa que si yo voy a hacer un proyecto para la empresa X y tengo una empresa Z que funciona en el mismo campo, que se dedica a lo mismo, no encuentro información de la empresa X, pero encuentro información de la empresa Z, pues esa información me sirve porque me da un acercamiento, ¿sí?, al dominio del negocio. Hoy en día las empresas tienen sitios web y eso ayuda mucho. Usted no necesita pedir una entrevista con el gerente para comenzar. Usted puede comenzar revisando la información que tienen en su sitio web y a partir de esa información usted se va a formar una idea de qué es lo que hacen allá en esa empresa, ¿cierto? De cuáles son sus operaciones, de cuál es la información relevante, de qué operaciones realizan, de qué productos generan, etc. Entonces, mire su sitio web, mire la información que encuentra en Internet. A lo mejor las empresas publican información, ¿sí? Generan plegables, infografías, publicidad. Entonces, usted examina esa información que está al alcance del público y a partir de ella va recopilando datos que le permitan comprender el dominio del negocio. ¿Sí? Ahora, puede ser que usted trabaje un proyecto en una empresa que es muy especializada y que no se encuentra información fuera de ella. Bueno, allí sí tendrá que ir directamente a la empresa, pues sí, observar internamente, recurrir a técnicas que le permitan obtener información mediante la observación directa o las entrevistas o los cuestionarios o sesiones de trabajo, etc.
¿sí? Esta información que le damos es general. Usted la va a utilizar en cualquier tipo de situaciones donde usted necesite conocer un campo de trabajo para poder ofrecer una solución de software. En el estudio del dominio del negocio detrás del sistema, tenemos que identificar los requerimientos del cliente o de los usuarios, porque es allí donde está la información que nos permite responder a la pregunta: ¿qué tiene que hacer el software? ¿Sí? ¿Qué funciones debe realizar? ¿Qué tareas se tienen que automatizar? Los requerimientos no es algo que genere o que proponga el ingeniero de sistemas o el analista. Los requerimientos se levantan de allí, del dominio del sistema, del mundo real en el que opera la empresa y de ese mundo real en el cual vamos a desarrollar una solución mediante software. ¿Sí? Por eso es que es muy importante que conozcamos y comprendamos ese dominio, ese campo de trabajo. ¿Sí? Que estemos familiarizados con sus palabras importantes, con su vocabulario, con sus procesos, ¿sí? Que podamos entendernos con los clientes, que podamos entender el lenguaje técnico y que podamos también expresarnos con claridad para que la gente que está metida en ese sector, en ese campo, pues nos entienda también. ¿Sí? Algo muy importante. Nosotros podemos suponer que para conocer los requisitos, los requerimientos del software, basta con preguntarle al cliente o preguntarles a los usuarios. ¿Sí? Sin embargo, miren, es muy común que los usuarios o que los clientes no tengan idea clara de lo que necesitan. Tienen ideas generales, tienen nociones, ¿sí? Pero no pueden expresar con claridad qué es lo que ellos quieren o qué es lo que necesitan o qué debe hacer el software o qué características debe tener. Para empezar, en muchos sectores, los usuarios no conocen el dominio informático, así que se van a expresar como ellos lo entienden, ¿sí? El trabajo del analista o del ingeniero de sistemas en este primer acercamiento es ayudarle al cliente, ayudarle al usuario, ayudarles a los interesados a reconocer sus necesidades, a identificar las necesidades que ellos tienen con respecto al software, a pensar en los productos que el software les puede generar y que son interesantes para ellos. Algunos que de pronto ya los están obteniendo de alguna forma diferente, algunos otros que no los están utilizando, no los están obteniendo en la actualidad, pero que podrían obtenerlos en el futuro y que sería muy bueno para el desarrollo de sus actividades o para la toma de decisiones. ¿Y qué unidad sería? ¿Qué incluye el dominio del negocio? El estudio del dominio del negocio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una descripción de la empresa u organización, ¿cierto? Una descripción general. Entonces, cómo es, cómo está organizada, ¿cierto? Dónde se ubica, a qué se dedica. Luego nos vamos a meter un poco más ya en esa organización y vamos a hablar de su estructura, ¿sí? Y de sus objetivos estratégicos, de sus objetivos organizacionales. ¿Qué será lo que esta empresa quiere a 5 o a 10 años? Luego vamos a hablar de las interacciones que nuestra organización, nuestro sistema de interés tiene en su entorno, ¿sí? ¿Con qué otras empresas se relaciona? ¿Qué información intercambia? ¿Qué datos recibe? ¿Qué datos genera? ¿Qué productos recibe? ¿Qué productos entrega? ¿Sí? ¿Cuáles son los tiempos de entrega? ¿Cuáles son los tiempos de interacción? Sí, todo eso forma parte del análisis del dominio. Finalmente, toda esta información que podemos presentarla de manera textual, de manera descriptiva, la podemos complementar con diagramas, con representaciones visuales. En ingeniería de sistemas y en ingeniería de software en particular, contamos con una gran cantidad de diagramas para representar diferentes vistas o diferentes partes de un sistema. En esta fase, ¿sí?, que es el estudio del dominio del sistema, uno de los diagramas que se utiliza es el diagrama de contexto. No es el único, se pueden utilizar más. Usted puede utilizar diagramas de actividad, puede utilizar diagramas de clase, diagramas de estado, lo que quiera, ¿cierto? Diagramas de bloques,
Pero uno de uso común es el diagrama de contexto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir mostrar las interacciones entre el sistema de nuestro interés y otros sistemas que se relacionan con él. Hay que entender que ningún sistema está aislado. Todos los sistemas están intercambiando energía e información con otros sistemas. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos comprender cómo funciona nuestra organización para la cual estamos trabajando, tenemos que entender su entorno, tenemos que entender con quién se está relacionando, qué está intercambiando, qué servicios les ofrece, qué servicios le ofrecen las demás empresas a nosotros. A eso le llamamos el entorno, o le llamamos el contexto, o le llamamos el sistema dentro de un macrosistema, ¿cierto? La idea es que podamos identificar ese entorno, ese contexto, y que lo podamos comunicar, que lo podamos describir, lo podamos representar gráficamente. Descripción del dominio del sistema actual. Entonces, una vez que hemos comenzado de lo general y vamos describiendo la organización, vamos a centrarnos en la parte que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Puede que tengamos que desarrollar un sistema que cubre todas las operaciones de la empresa, pero por lo general no funciona así, ¿cierto? Las empresas son grandes y complejas con muchísima información y nosotros vamos a desarrollar una parte, vamos a sistematizar una parte de ella. Entonces, después de haber hecho la descripción y la contextualización del sistema general, hay que ubicarnos en la parte en la cual se va a desarrollar nuestro proyecto. Por ejemplo, podría ser que nosotros abordemos la parte financiera de una organización. Entonces nos vamos a ubicar en el área financiera. O podría ser que nosotros vayamos a trabajar en la parte de producción de una empresa, quizá de una industria, y nos queremos enfocar en la parte de producción. Entonces, bueno, vamos a entrar a describir cuál es ese departamento, esa dependencia o esa sucursal o ese subsistema en el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Y cuál es el problema o cuáles son los problemas que se presentan allí y que son los que generan la necesidad de que nosotros desarrollemos nuestro proyecto de software? ¿Listo? Luego, ¿qué sigue? Vamos a formular los objetivos del sistema software que vamos a desarrollar. Esos objetivos son unos objetivos preliminares, ¿sí? A partir de ese conocimiento general que nosotros estamos obteniendo, podemos arriesgarnos a formular unos objetivos, pero sabiendo que esos objetivos pueden cambiar cuando llevemos a cabo la siguiente fase, que es la licitación de requerimientos, porque vamos a encontrar información detallada. Y cuando tengamos más información más detallada, pues vamos a estar mejor ubicados, mejor preparados para formular objetivos mucho más precisos y más concretos para el software, ¿sí? Y la siguiente actividad es que nosotros tenemos que identificar a los participantes en el proyecto. Tenemos que saber quiénes tienen el conocimiento o la información que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro proyecto, ¿sí? Tenemos que saber quiénes son los interesados en nuestro proyecto, ¿sí? ¿Quiénes son los que van a ser afectados por nuestro proyecto? ¿Quiénes son los que van a interactuar con el software? ¿Y quiénes son los que van a recibir beneficios o afectaciones del software sin necesidad de trabajar con él? Porque no todos son usuarios directos, no todos son gente que va a estar con el teclado introduciendo datos o procesando datos o generando reportes, ¿sí? Puede haber otras dependencias, otras organizaciones, otros interesados que no interactúan con el software, pero que están interesados en él. Entonces, tenemos que identificar a los participantes y esto es muy importante para avanzar hacia la siguiente fase, que es obtener información. Para nosotros obtener información, lo primero que tenemos que saber es de quién vamos a obtener esa información, ¿cierto? Y ahora, en un sistema real donde existe complejidad y donde hay muchos interesados, ¿sí? Podemos tener una lista larga de interesados. Tenemos que identificar cuáles son los participantes clave. ¿Quiénes de toda esa lista de gente que puede estar relacionada con el software, ¿sí? ¿Quiénes de ellos
tienen en su dominio datos, documentos, procesos, manuales, ¿sí?, que sean relevantes para nosotros poder definir los requerimientos del software. Y también quiénes son los que pueden tomar decisiones. Entonces, a eso le llamamos identificación de los participantes, a poder reconocer las personas que son clave para trabajar con ellos en este análisis de requerimientos, ¿sí? ¿Y qué personas vamos a buscar? Pues, uno, las personas que conozcan el sistema real, que conozcan esa parte de la empresa en la que vamos a trabajar, ¿cierto? Que conozcan las operaciones que allí se realizan, la información que se gestiona, los procesos que se deben llevar al programa, etcétera, ¿sí? Las personas que toman decisiones, las personas que pueden decir sí, apruebo el proyecto o no apruebo el proyecto, las que pueden decir estoy de acuerdo con el costo o no estoy de acuerdo con el costo, las que pueden establecer los tiempos de entrega, etcétera. Las personas que pueden aprobar el producto terminado. Entonces, miren, a eso se refiere con identificación de los participantes. Si hay una empresa y nosotros identificamos que hay 200 personas interesadas en el software, no vamos a indagar con las 200 personas. Vamos a indagar con las personas más idóneas, más adecuadas para participar en el proceso de análisis y especificación de requerimientos. ¿Sí? Bien, les decía anteriormente que cuando ya tengo toda esta información, es muy importante hacer una representación gráfica. Hay muchos diagramas que se pueden utilizar y algunos de esos diagramas seguramente ustedes ya los conocen, los han visto en otros cursos, quizá en Introducción a la Ingeniería de Sistemas, ¿sí? Y otros tantos los van a conocer en lo que sigue de su formación. En los cursos que siguen van a enterarse de muchos otros diagramas. Aquí vamos a hablar solamente de un diagrama de contexto, ¿sí? ¿Qué muestra el diagrama de contexto? Muestra el sistema y las relaciones que tiene con otros sistemas en el entorno, ¿sí? Entonces, si mi sistema es un restaurante, ¿ese restaurante con qué otros sistemas se relaciona? Ah, se relaciona con los proveedores, se relaciona con las empresas de servicios públicos, se relaciona con los bancos, ¿cierto? Y esas relaciones, ¿qué incluyen? Entonces, ¿qué proporciona mi empresa de interés, ese restaurante, a las otras? ¿Qué consume de esas otras? Representar eso es un diagrama de contexto, ¿sí? El sistema en el cual nosotros estamos trabajando no necesariamente tiene que ser la empresa completa. Podría ser solamente una dependencia. Podría ser solamente un departamento. Tenemos que ubicar cuál es el sistema y cuál es el contexto, ¿cierto? Si vamos a tomar solamente un departamento, significa que el contexto es la empresa o la organización. Entonces, ese departamento, ¿con qué otros departamentos se relaciona? ¿Qué departamentos están por arriba? ¿Qué departamentos están por abajo? ¿Qué departamentos le proporcionan servicios o información? ¿Qué departamentos consumen servicios o información? ¿Sí? Entonces, la forma como vamos a representar esta información es mediante una elipse y rectángulos, ¿cierto? Aquí les presento un ejemplo de un diagrama de contexto, ¿sí? Y este diagrama de contexto está hecho para una universidad cualquiera. Entonces, mire, tenemos la Universidad X que está en una elipse, que significa nuestro sistema. Y tenemos rectángulos alrededor de ella, que son las entidades externas. Y las entidades externas son todos aquellos sistemas que se relacionan con nuestro sistema de interés, con el sistema en el cual estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, si mi sistema es una universidad, ¿con quién se relaciona? Ah, pues se relaciona con el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Si no tengo la aprobación del Ministerio de Educación Nacional, mi universidad no puede elaborar, no puede prestar el servicio, ¿sí? ¿Con quién más se relaciona? Con las empresas de servicios públicos. Si yo tengo una universidad, necesito electricidad y necesito agua, ¿cierto? ¿Con quién más se relaciona? Con la sociedad. ¿Por qué? Porque en la sociedad es donde yo encuentro a las personas a quienes les voy a prestar mis servicios. Ahí están los estudiantes. Pero también es en la sociedad donde voy a encontrar las personas que van a desarrollar las tareas, las actividades dentro del sistema, ¿cierto? Entonces ahí están los docentes, los trabajadores. ¿Con quién más se relaciona mi universidad? Con las empresas de salud, porque tengo que afiliar a la gente a empresas de salud,
¿cierto? Con empresas de pensiones, con los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque tengo que afiliar a los fondos de pensiones a mis empleados, ¿cierto? ¿Con quién más? Con los bancos, porque una universidad maneja dinero y el dinero se gestiona a través de los bancos. Entonces, miren, eso es lo que hago cuando voy a analizar el dominio del sistema. Voy a ubicar mi sistema en su contexto y voy a establecer las relaciones con todas las organizaciones con quienes intercambio información, con quienes interactúo, ¿sí? En cada tipo de organización, pues voy a tener un contexto diferente, voy a tener empresas diferentes. Seguramente algunas van a ser comunes en diferentes contextos. Por ejemplo, ¿no? Las empresas de servicios públicos es difícil que no estén en algún contexto. Bueno, a menos que sea que yo tome un subsistema dentro de otra organización. Entonces, así es como lo hacemos. Vamos a establecer nuestro sistema, vamos a identificar las entidades externas y vamos a establecer los flujos de datos, ¿sí? A través de flechas. Entonces, ¿qué es lo que sale de nuestro sistema hacia las entidades externas? ¿Qué es lo que toma de las entidades externas para poder funcionar mi organización? ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que les tengo preparado para el día de hoy. Entonces, ahora sí, escucho sus preguntas sobre el tema que les he presentado. Luego hablaremos de la actividad que vamos a desarrollar. Por favor, levanten la manito para que lo hagamos de manera organizada. Bien, por aquí tenemos a Anderson. Pregunte, Anderson. Buenas noches, Anderson. Profe, yo realicé el contexto, el diagrama del contexto, pero sin especificar las entradas y las salidas. Solamente especifiqué las flechitas de entrada y las de salida, pero no así, por ejemplo, entrada de usuario, salida de inventario. ¿Es necesario realizar? Sí, sí, es necesario colocar la información que tenemos sobre las interacciones entre los sistemas. ¿Listo? Okay. Pero como aún no se han entregado las versiones definitivas del trabajo, mejórenlo. Todos pueden mejorarlo a partir de la información que les estamos compartiendo hoy. Listo. Omaira. Adelante, Profe, Omaira. una pregunta, ¿usted me puede explicar bien cómo el tema es establecer el dominio del problema o el dominio de negocio, por favor? Listo, con mucho gusto. Mira, el dominio del sistema o del negocio o del problema, ¿sí? Es el ámbito en el cual se desarrolla, en el cual trabaja la empresa o el sistema que nos interesa, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que a usted como ingeniera de sistemas la contratan para desarrollar un software para una empresa que ofrece servicio de mantenimiento automotriz. ¿Listo? Para una empresa que tiene talleres de mantenimiento de vehículos. ¿Usted conoce sobre mantenimiento de vehículos? No, señor. Exactamente, mira, eso es lo que nos pasa a todos los ingenieros de sistemas cuando vamos a trabajar en el mundo real, ¿sí? Que nosotros conocemos la parte de ingeniería de sistemas, la parte técnica, sabemos cómo hacer las cosas, pero si nos llaman a trabajar en una empresa que ofrece mantenimiento y reparación de vehículos, ¿sí? Nosotros ni siquiera entenderíamos de lo que nos hablan. Entonces, ese es el dominio del sistema, ese mundo en el que funcionan todas las empresas o los talleres, el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos es el dominio, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar en el dominio? Entonces, que hay empresas que se dedican a alineación y balanceo, por ejemplo, que hay otras que se dedican a reparación de motores, que otras que comercializan repuestos, que otras que se encargan del sistema eléctrico, todo eso es el dominio. Sí, mira usted que hay allí un mundo en el que funcionan estas empresas, ese es el dominio del sistema, ¿cierto? Ese campo de actividad, ese campo de interacción donde funciona nuestra empresa.
Entonces, mire, ese dominio va a ser todo lo que tiene que ver con mantenimiento y reparación de vehículos. Ah, me faltó mencionar que están las empresas de pintura, ¿sí? Están dentro de ese mismo sistema, que es muy diferente que si a usted la contratan para desarrollar un sistema de información, diga usted, para un club deportivo. ¿Sí? Resulta que en el club deportivo ya no tiene que preocuparse usted ni por transmisiones, ni por sistemas eléctricos, ni por baterías, porque eso es de otro dominio, eso es de otro campo, ¿cierto? En un club deportivo, ¿con qué se va a encontrar usted? ¿Sí? Con deportes, con deportistas, con entrenadores, con instrumentos, con rutinas, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Mira, eso es lo que se llama el dominio del sistema. ¿Sí? Ese campo de acción donde se ubica la empresa de nuestro interés y para la cual nosotros vamos a desarrollar soluciones a los problemas que ellos tienen. Creo que con esos dos ejemplos se entiende mejor, ¿no? Ok, Jeffrey. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Profe, bueno, si mal no entiendo, el tema del dominio del sistema es analizar, entender y aplicar los conocimientos que podemos adquirir de un sistema. O sea, depende de, como dice usted, puede ser en una universidad, en un banco, valga la redundancia de en qué lugar se aplique, ¿verdad? La idea es saber qué hace la empresa, cómo trabaja la empresa o a qué se dedica la empresa, si no entendí Todo mal, eso luego me junto. corrige. Sí, señor. Todo eso Todo junto eso es el junto. dominio, ¿verdad? Saber Exactamente. el porqué de la empresa, por decirlo así. Así es. Ok, perfecto. Muchas gracias. Conocer qué tipo de empresa es, qué servicios ofrece, qué servicios consume de otras empresas, ¿sí? Cómo está organizada. Todo eso O es sea, hacer parte un análisis del profundo análisis del de dominio. qué hace y Correcto. cómo funciona. Muy Perfecto, bien. gracias, profe. Juan Camilo. Profe, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, mi pregunta es más que todo para el diagrama de contexto. En el caso de cualquier organización o empresa, se incluye dentro del diagrama de contexto todas las relaciones que se puedan tener con el Estado a través de las obligaciones que se cuentan con el Estado. Digamos un ejemplo, cuando es una empresa creada con ánimo de lucro, se incluiría una relación con el Ministerio de Hacienda a través de recaudo de impuestos hecho por la DIAN. Sí, claro. Podríamos tener en nuestro diagrama la DIAN, por ejemplo, ¿cierto? La Secretaría de Hacienda, sí. Ahora, en el mundo real las empresas tienen muchísimas interacciones, ¿cierto? Pues hay que prestar atención a las que son más importantes según el sistema que estemos desarrollando, según el problema que estemos abordando. O sea, serían las que atañen más a lo que es el problema que se busca resolver. Exactamente, exactamente. Las que usted necesita conocer cuáles son las relaciones que tiene, porque de alguna manera afectan su proyecto. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, Germán. Aló, buenas noches. Buenas noches. Tutor, qué pena, es que aún no tengo asignado docente. Ya subí mis aportes en el foro y pues no hay todavía docente asignado. Germán, no le puedo dar respuesta con ese asunto, pero aquí en sala está presente el ingeniero John Sánchez, que es el director de curso, y seguramente él va a tomar nota para solucionar este asunto. Gracias por mencionarlo. Ingeniero John, entonces esos son temas para el director de curso. Andrés Felipe. Carlos Andrés. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, señor. Gracias, maestro. Una pregunta es que en el paso 3 de la actividad número 1 de la fase 1,
la contextualización del problema. Entonces mi pregunta es, si en el paso 3, cuando dice que pues para el caso del estudio del gimnasio, tiene que ser un gimnasio, digamos, que yo pueda coger como referencia, digamos, de mi barrio, o hago más bien el desarrollo como si fuera un gimnasio, pues, en general. Digamos que tomando como referentes varias informaciones de internet, o puedo acudir directamente a un gimnasio para conocer más al detalle su estructura y demás. Muy bien. El ejercicio que hacemos en el curso es un gimnasio hipotético. Ok. Eso puede aplicarse para cualquiera. Pero ustedes recurran a la información que tengan en su contexto. Si usted tiene un gimnasio cerca o acude a un gimnasio, o un amigo tiene un gimnasio, aproveche esa información y haga todo el trabajo con base en ese gimnasio que usted conoce. Ah, listo. Listo. El ingeniero John creo que nos va a comentar algo. Hola. Buenas noches, estimados estudiantes. Lamento informarles que experimenté problemas con mi conexión a Internet a las 8 de la noche. Quiero expresar mi sincero agradecimiento al ingeniero Aníbar por su valioso apoyo en la plataforma web durante ese tiempo. Creo que hemos abordado todos los puntos necesarios y que todo está claro para todos. Solo quiero aprovechar este momento para darles la bienvenida al curso de análisis y especificación de requerimientos. Espero que este curso sea una experiencia enriquecedora para todos ustedes. Recuerden que estamos aquí para apoyarlos tanto en Microsoft Teams como a través del correo interno. No duden en comunicarse con nosotros si necesitan ayuda o tienen alguna pregunta. Bienvenidos y espero que disfruten del curso. Muchas gracias. Muy bien. Después de la intervención del director de curso, entonces sigamos con Iván. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Profe, muchas gracias por la explicación. Tengo el siguiente inconveniente. Yo al ingresar a mi campus virtual veo que todo está restringido, tanto el área, la información inicial, aprendizaje o evaluación. No sé si sea un problema técnico que debo hacer. ¿Cuál es el paso a seguir, profesor? Muchas gracias. Ya. En el entorno de evaluación, ustedes deben seguir un orden, ¿no? Lo primero es consultar la agenda y luego es mirar los acuerdos, ¿no? Los acuerdos del curso. De pronto, ¿sí aceptó los acuerdos del curso? Porque puede ser por eso que están bloqueadas las actividades. Entonces, vaya al entorno de evaluación y en el mismo orden en que aparecen allí los recursos, hay que irlos revisando. Y hay uno que es muy importante, que son los acuerdos del curso, o normas y acuerdos del curso, creo que dice. Y en la parte de abajo, ¿cierto? Ahí donde están los acuerdos que dice que usted se compromete a leer los materiales, que se compromete a respetar los derechos de autor de los documentos que consulte, que va a tratar bien a los compañeros, etcétera. ¿Sí? Al final dice yo acepto. Hay que marcar en yo acepto. Cuando usted acepta, ya se le habilitan las demás actividades y recursos. Si no es eso, no, si ya habiendo hecho eso no le aparecen, entonces hay que comunicarse con su tutor o con el director de curso para revisar su caso, porque puede ser alguna cosa particular que no estamos considerando. Entonces ya lo manejamos como un caso particular. ¿Listo? Recuerden todos, si tienen algún inconveniente, duda, cualquier dificultad, se comunican con su tutor. Si después de haber intentado con el tutor, pues ya no se pudo solucionar, entonces recurrimos al director de curso. Y el director de curso, él lo soluciona todo, así que no se preocupen. Andrés Felipe me levantó la mano nuevamente. Adelante. Andrés Felipe iba a decir algo más, ¿no? Iván. Profe, efectivamente, sí era lo que su maestra me comentó. No había chuleado la aceptación de los términos del curso, entonces ya puedo ingresar al campus con normalidad. Muchas gracias, profesor. Perfecto, me alegro que esté solucionado. Ok, fue Iván quien me acabó de hablar, ¿verdad? Ah, fue Andrés Señor. Felipe. Iván. No, fui yo. Ah, fue Iván, profe, ok. Iván Garzón, sí, señor. Bien, entonces seguimos con Jeffrey. Buenas noches, tutor, qué pena.
una pregunta. En la guía de actividad dicen el paso 2, conceptos básicos. Investigue los siguientes conceptos. Hay que investigar cada concepto, que es un sistema de información, ingeniería de software, ingeniería de requerimientos. O sea, dar como un breve resumen de cada concepto. Sí, miren, investiguen cada uno de esos conceptos, no den breve resumen. ¿Listo? Den un concepto amplio y profundo. Ustedes son estudiantes de ingeniería de sistemas, deben conocer esos conceptos muy bien. ¿Listo? No den resumen. ¿Listo? No hagan cositas breves. Y, por favor, recomendación, citen las fuentes consultadas. ¿Listo? Entonces, si usted el concepto de ingeniería de software lo toma del libro de Pressman, escriba Pressman 2010. ¿Listo? Si usted, además de Pressman, consultó el libro de Somerville, diga Somerville 2012, ¿cierto? O el año que corresponde. Entonces, ustedes no tienen que inventarse los conceptos. Ustedes tienen que ir a los libros, consultarlos y extraer de allí lo que más les parezca interesante. Pero siempre hay que citar las fuentes. ¿Listo? Nadie les pide que se inventen. Consulten. Perfecto, gracias, y citen tutor. las fuentes. Ingeniero John, hay que tomar nota que hay 2 estudiantes que mencionan que no tienen tutor. Entonces, hay que ver cómo se les soluciona eso. Listo, creo que lo colocaron en el chat. Daniel. No tiene. Andrés Felipe no tiene micrófono. Profe, ya resolvió la pregunta que era la citación de los autores, pero ya la acabo de dar. Muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Edwin. No, señor, todo perfecto, gracias. Bueno. Bien. Por favor, lean la guía completa. ¿Listo? A veces cuando nosotros vamos avanzando a través de los cursos y ya vamos en 4º semestre, entonces queremos saltarnos cosas, ¿cierto? Y leemos solamente la segunda parte de la guía y creemos que lo demás es todo igual. ¿Sí? Puede que algunas guías sean iguales, no les voy a decir que no. Pero por favor siempre les recomiendo leanla completa. Asegúrense de comprender qué es lo que se les pide. Y también miren la rúbrica de evaluación que está al final, que es donde está descrito los criterios de evaluación. Porque miren, a veces los estudiantes hacen trabajos muy buenos, pero esos trabajos no incluyen lo que se les pide, ¿cierto? O no cumplen con los criterios que están en la rúbrica, y entonces es difícil calificarles si no tienen pues lo que específicamente lo que se ha pedido. Entonces, por favor, lean la guía, ¿listo? Leanla completa, lleguen hasta la rúbrica. Las guías de este curso no son muy extensas. Yo sé que hay cursos que tienen guías muy extensas, las de este curso son normalitas, ¿listo? Leanlas completas. Si hay alguna parte que no esté claro, aunque hacemos el esfuerzo de redactar lo más claro que se puede, si hay algo que no está claro, que es ambiguo, que se contradice, lo que sea, listo, comuníquense con su tutor. ¿Sí? Parece que hay 2 casos por ahí que todavía no les han asignado tutor, pero eso se va a solucionar pronto. ¿Listo? Todos ustedes tienen un tutor, comuníquense con él, ya sea a través del correo del curso o a través de Teams. Estamos utilizando mucho Teams. ¿Listo? Formulen las preguntas a tiempo. No esperen al último día de la actividad para preguntar, es que yo no entendí este punto de la guía. ¿Listo? Es ahora. Háganlo con tiempo. Todos los tutores tenemos la mayor disponibilidad para responder sus inquietudes, pero hay que hacerlo a tiempo. ¿De acuerdo? Jolian. Alexander. Muy buenas noches, tutor. Es para preguntar cuándo estaría disponible la grabación de esta clase en el campus del curso. Bueno, creo que la grabación la inició el ingeniero John y seguramente él la va a compartir. Miren, en el curso, en el entorno en el entorno de información inicial hay un enlace que dice Encuentros sincrónicos guía webconferencia, ¿sí? Allí está la programación de las webconferencias y allí se coloca también los enlaces a las grabaciones, ¿sí? No tengo la respuesta a esa pregunta, pero estoy seguro que el ingeniero John va a compartir la grabación en cuanto le sea posible. Y por otra parte, esta grabación va a quedar en el equipo de Teams. Yo espero que ya todos estén vinculados al equipo
En la parte de arriba dice archivos y ahí dice grabaciones. Listo. Y ahí quedan todas las grabaciones. ¿Sí? Entonces, además de que seguramente se va a compartir en el curso, lo pueden mirar en su sí, en su equipo de Teams. Bien. Cualquier otra inquietud, estoy atento. David. Tutor, disculpe, qué pena nuevamente molestar. Es que pues me encantaría que me retroalimentaran como tal el trabajo. ¿A quién de pronto se lo puede enviar? ¿Quién me habla? ¿David? No, Sí, señor, profe. Germán Duarte. Germán. Germán, los tutores estamos realimentando, ¿no? En mi caso, mis grupos están, todos los trabajos que subieron hasta hoy están realimentados. Me imagino que todos los tutores están haciendo lo mismo, así que si no ha sido realimentado hasta la fecha, va a ser realimentado en los próximos días. Estén pendientes, por favor, en el foro. Me imagino que lo subió en el foro, ¿verdad? Tutor, lo que pasa es que yo hace un momento fue el que comenté que no tenía tutor asignado No como tiene tal. tutor. Entonces, pues Listo. para de pronto, si de pronto algún tutor me puede hacer el favor de retroalimentarme o para saber si voy bien, si voy mal, si hay que mejorar. Germán, yo creo que el ingeniero John va a solucionar esta mañana, ¿sí? Lo de la asignación de tutores a los grupos. ¿Listo? En caso de que mañana en la Listo, tarde tutor, todavía muchas gracias. no tenga usted un tutor asignado, envíele el trabajo al ingeniero John y él sabrá cómo darle respuesta o cómo gestionar la solicitud. Listo, ingeniero, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. David. Buenas noches, profe. Lo que pasa es que en mi foro dice que no hay debate aún, no han abierto el foro del debate para poder publicar. No está abierto el foro. ¿Qué grupo es? Ya le digo. El grupo 178. Bien. Gracias por mencionarlo. Estoy seguro de que mañana va a estar abierto el foro para ese grupo. Lo que pasa es que a veces los grupos, uno abre los foros para los grupos que le asignan y luego le asignan otro y uno no se da cuenta que se lo asignaron y queda ahí pendiente. Pero ya que usted lo menciona, listo, le aseguro que mañana va a tener respuesta en ese foro. Vale, gracias. Bueno, no veo más manitos levantadas. Supongo que los demás no tienen ninguna otra pregunta. Entonces, yo les agradezco mucho que ustedes dispongan de este tiempo para participar en esta reunión. Andersen, ya tenemos otra preguntita. Buenas noches, tutor y compañeros. Pues más que una pregunta, es como sugerencia, profe. Lo que pasa es que se vienen realizando webconferencias de varios cursos al mismo tiempo. Entonces queda uno ahí como, sí, o sea, como no. Y en las conferencias se tocan temas muy importantes. Entonces queda uno ahí, porque por lo menos el día de hoy hay conferencia de dos áreas. Claro, entiendo. En ese caso, necesariamente hay que recurrir a las grabaciones porque nosotros, los tutores de un curso, pues no tenemos conocimiento de lo que los tutores de otros cursos organizan y entonces sí, pues se van a cruzar algunas actividades, ¿no? Pero pues eso lo solventamos con las grabaciones. Ustedes pueden luego mirar la grabación. Y espero que en las siguientes actividades no se les cruce mucho. Esta primera semana se van a cruzar muchas porque es que solamente tenemos esta semana y en todos los cursos se van a hacer las primeras reuniones. Entonces, todas van a coincidir porque van a cruzarse porque se hacen en esta semana, ¿listo? Pero creo que los siguientes encuentros ya como las actividades tienen más tiempo, entonces
tal vez no se crucen muchas. Jeffrey. Listo, profe, qué pena, yo nuevamente. Adelante. Bueno, entendiendo yo la guía que la estoy aquí leyendo, lo que se va a hacer en este primer caso, primer tema es los conceptos básicos de cada uno, sistema de información, ingeniería en software y demás. Y el análisis del sistema, del caso que ponen ahí del gimnasio, bueno, yo por mi casa, cerca de mi casa hay un gimnasio, pues yo hago todo lo que dice ahí, el dominio del problema, objetivos organizacionales, el diagrama, la descripción y la descripción del problema. Esa descripción del problema es lo que yo busco subsanar con el software que quiero crear, por decirlo así. Es correcto. Ok, Sí, perfecto. así es. No sería más por hoy. Muchas gracias, tutor. Feliz Muy noche. bien. Gracias. Bueno, entonces reiterarles mi agradecimiento por participar, por dedicar este tiempo para este encuentro. La invitación a que participen en todos los encuentros que se programen en este y en todos los cursos. Yo estoy seguro de que alguna idea, alguna información relevante captamos en cada encuentro que nos va a ayudar a llevar de mejor manera el curso y a alcanzar nuestras metas de aprendizaje. Entonces sería todo por hoy. Muchas gracias. Tengan buena noche. Ingeniero John, buena noche. Muchas gracias. Ingeniera Edna, que esté muy bien. Hasta pronto. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos, que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche, gracias.